Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Alejandro González Mota. Soy oncólogo radioterápico del Hospital Universitario San Ignacio y del Centro Javeriano de Oncología. El día de hoy, en compañía de Francis Uga, vamos a hacer la parte del módulo de pulmón de FESOFASTRO Colombia. Quiero primero agradecer a los organizadores, gracias al doctor Iván Bobadilla por todo su esfuerzo y dedicación, así como todo el grupo de la Core Medical que nos han acompañado y nos han permitido llevar este evento el día de hoy para todos. Quiero resaltar que mi conflicto de interés es que soy speaker y asesor académico para AstraZeneca, pero no creo que eso influya en la presentación que voy a hacer el día de hoy. Lo primero es que vamos a hablar sobre una validación se hizo una validación genotípica de una señal, de un polimorfismo de un único nucleótido, que es RCC1 o RCC2. Y lo que se hizo fue con el objetivo de tratar de encontrar un polimorfismo que pueda explicar la respuesta de los pacientes con cáncer de pulmón a la radioterapia. Recordemos que a través de los años se han utilizado diferentes técnicas y hay diferentes opciones para los pacientes con cáncer de pulmón. Sin embargo, independiente de todo el tiempo que ha transcurrido, no ha habido, digamos, un gran avance en la prescripción de la dosis de la radioterapia. Incluso hemos tenido unos resultados que son un poco, digamos, como controvertidos, porque por un lado vemos que si yo utilizo una dosis mayor de radiación, esa dosis mayor de radiación se puede ver asociada a un mejor control tumoral. Pero cuando miramos los resultados de SRTOG0617, vemos que, digamos que de una forma inesperada, los pacientes que recibieron menor dosis tuvieron mayor supervivencia que los pacientes que recibieron más dosis, es decir, que al grupo de 60 Grays le fue mejor que al grupo de 74. Y de ahí se estableció el estándar de tratamiento en dosis de radioterapia que todos utilizamos, que es utilizar 60 Grays. ¿Cuál es la hipótesis de este estudio? La hipótesis de este estudio es que una marca, esa como, digamos, como esa firma molecular que se puede producir por un polimorfismo de un único nucleótido en el DNA en los genes reparadores RCC1 y RCC2 puede clasificar a los pacientes con cáncer de pulmón en que en pacientes que van a responder y pacientes que no van a responder a un aumento en la dosis de radiación o que también pueden ser más o menos sensibles al tratamiento con radiación y los órganos a riesgo van a ser más o menos sensibles. Entonces la hipótesis de ese estudio era utilizar los pacientes del RTOG0617, mirarlos de forma retrospectiva y hacer la clasificación molecular de esos pacientes para determinar si tenían o no tenían el polimorfismo y se determinó que digamos que habían dos mutaciones o dos formas de encontrar ese polimorfismo en los cuales se iba a considerar como que era resistente y todos los demás se iban a considerar que eran sensibles. Recordemos que los polimorfismos que están asociados a las vías de reparación de excisión de nucleótidos son importantes en la sensibilidad también a los platinos, a la sensibilidad a la luz ultravioleta y al radio por radiación. Entonces, básicamente lo que ellos tomaron fue esos pacientes del RTOG0617 y iban a utilizar como desenlace principal la supervivencia global y como desenlace secundario la supervivencia libre de progresión. ¿Cuántos pacientes se pudieron incluir? Entonces, de esos, habían 321 que tenían disponibles de muestras y se lograron clasificar 275. De esos 275, en los que se clasificaron para ese polimorfismo RCC1, se encontraron que 37% eran resistentes y que 63% eran sensibles. No hubo diferencia en la clasificación, digamos, la tabla de características basales. Pero ¿qué se encontró en ese estudio que es lo fundamental? En ese estudio se encontró que los pacientes que recibían una mayor dosis de radiación, es decir, el grupo que recibió 74 Grays y que se encontraba en el grupo del polimorfismo definido como la variante resistente, esos pacientes iban a tener una mejor supervivencia global que los pacientes que recibían 60 Grays, así como los pacientes que eran sensibles, que son los que pueden ver acá, el grupo de pacientes que eran sensibles y que recibía 60 Grays le iba mejor, probablemente porque también sus órganos a riesgo eran más sensibles a la radiación y podían explicar ese aumento en la mortalidad que se veía con un aumento
en la dosis. De esta manera, cuando los tipificaban por cada brazo, se veía que en el brazo de los que recibían 60 grays les había ido mejor a los pacientes que se consideraban que, digamos que en el grupo de los que recibían 60 grays, los que eran sensibles al polimorfismo, iban a tener mejor supervivencia global que los que eran resistentes. Y en cambio, en el brazo de 74 grays les iba a ir mejor a los pacientes que eran definidos como resistentes comparado con el grupo de los que iban a ser definidos como sensibles. Esto básicamente lo que nos va a mostrar, digamos que pues hay otras gráficas y básicamente es que el efecto no es tan marcado en la supervivencia libre de progresión, porque no es estadísticamente significativo, pero que sí lo fue en la supervivencia global, como les mostré hace un momento. En conclusión, ¿qué podemos tomar de este estudio? Que tenemos como una señal genotípica que viene estando en los polimorfismos de este gen reparador de RCC1 y RCC2, que nos puede ayudar a identificar cuáles pacientes necesitarían de aumentarles la dosis de tratamiento hasta 74 grays y cuáles pacientes esto podría ir en detrimento de ellos y necesitarían un tratamiento con 60 grays. Entonces los pacientes que son sensibles, o sea, los pacientes que tenían los que no tenían, digamos, una de esos dos marcadores, se iban a considerar que tenían una mejor supervivencia con la dosis estándar de 60 grays, a diferencia de los pacientes que íbamos a considerar como resistentes, y esos pacientes que íbamos a considerar como resistentes iban a tener una mejor supervivencia con la dosis de 74 grays. Y esto nos va a permitir probablemente en el futuro empezar a hablar más de la caracterización molecular y de la caracterización genómica de los pacientes para poder establecer desde el punto de vista molecular, poder hacer como diseñar el mejor tratamiento de radioterapia para los pacientes. El siguiente estudio que fue presentado en Astro del 2020, del que vamos a hablar, es un estudio aleatorizado fase 1, en el cual se evaluó si era mejor utilizar de forma concurrente o de forma secuencial el ipilimumab, el nivolumab y la SBRT en pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña estadio 4, que es el estudio COSINIR. Entonces, básicamente estos eran pacientes que, metastásicos en primera línea, y de estos pacientes iban a tener un ECOG bueno, pacientes que tuvieran enfermedad medible, que no tuvieran enfermedad del sistema nervioso central que fuera sintomática. Y básicamente lo que íbamos a hacer en este estudio era que los pacientes los íbamos a dividir en dos grupos. Un grupo iba a ser en tratamiento secuencial y el otro grupo iba a ir en tratamiento concomitante. Entonces el que era secuencial, yo les iba a hacer SBRT a 2 o 4 metástasis y después de eso les iba a dar nivolumab y ipilimumab, y en el grupo concomitante iban a recibir el nivolumab y el ipilimumab a la misma dosis del grupo que era secuencial, pero en este caso este grupo iba concomitante con la SBRT a 2 o 4 metástasis. Digamos que como es un fase 1, por eso solamente se incluyeron 37 pacientes dentro de este estudio. De esos 18 estaban en el brazo de concurrente y 19 iban en el brazo de secuencial. ¿Qué se encontró? Digamos que hubo un poco más de eventos adversos en el grupo de concurrente. Bueno, era probablemente esperable. Sin embargo, digamos que en general el tratamiento fue adecuadamente tolerado. Sin embargo, cuando vemos el tiempo para la progresión a la muerte, el tiempo para progresión o muerte, ustedes pueden ver acá como en la parte de abajo, los que están en el brazo de concurrente, el tiempo parece ser un poco mayor y ya lo vamos a ver ahora en un gráfico de Kaplan-Meier. Esta es básicamente como la respuesta de los pacientes, y si ustedes ven acá la supervivencia global, la que ven acá arriba es el brazo concurrente y abajo está el brazo, y abajo está el brazo secuencial. Les fue mejor al grupo que recibía el tratamiento de forma concurrente, teniendo una mejor supervivencia global que el brazo que recibía el tratamiento de forma secuencial. En general, el tiempo para la quimioterapia
muerte a la progresión, fue más o menos, digamos que la mediana no se había logrado alcanzar a 18 meses. Hay una cohorte de pacientes pequeños que eran los pacientes que tenían metástasis cerebrales, que como dijimos eran metástasis cerebrales no sintomáticas, y de esos lo que podemos decir era que la supervivencia libre de progresión no era diferente entre los pacientes que tuvieron metástasis cerebrales y los que no. Recordemos que siempre se discute cuál es el efecto de la inmunoterapia sobre el sistema nervioso central. Luego este grupo lo que hizo fue, a través de radiomica, tratar de cuantificar cuánto era la enfermedad en imágenes y poder trasladar eso a este gráfico. Y lo que ustedes pueden ver acá es que básicamente hubo una diferencia estadísticamente significativa en el cambio en las lesiones entre el grupo que recibió tratamiento de forma concurrente contra el grupo que recibió el tratamiento de forma secuencial. Entonces, si ustedes ven el grupo secuencial, el volumen de la enfermedad total era mucho mayor que el grupo que recibió la enfermedad, que recibió el tratamiento de forma secuencial, sugiriendo, porque este es un estudio fase 1, la posibilidad de que haya una interacción y que probablemente estemos hablando que la interacción de hacerlo de forma concurrente puede lograr un mejor efecto en el control de la enfermedad. Para simplificar este estudio, recordemos que la medida de tiempo de la quimioterapia no se había alcanzado 18 meses, que la mediana de supervivencia libre de progresión fue 6 meses, que no había diferencia si el PDL1 era positivo o negativo, que no hubo diferencias en supervivencia entre el grupo concurrente y el grupo secuencial, pero que sí hubo una diferencia en, digamos, 4 veces en el volumen y en el cambio. Aunque, y yo quiero ser acá, aunque no pareciera que hay, digamos, en general, términos grandes, una diferencia en la supervivencia global, si nos devolvemos acá al gráfico, sí podemos ver que parece haber como una diferencia, aunque esta diferencia no es estadísticamente significativa. Digamos que de forma gráfica parece que puede haber una diferencia y probablemente para eso se van a necesitar más estudios para poder establecer si realmente existe o no una diferencia real entre los grupos. El siguiente estudio del que vamos a hablar es un estudio aleatorizado, multicéntrico, fase 3, que es el CRTOG 1601. Y básicamente este es un estudio que buscaba determinar si hay un efecto en individualizar y en escalar la dosis de tratamiento con radioterapia mediante el uso de imágenes, en este caso de PET. Entonces, ¿cuál es el sustento para hacer este estudio? Es probablemente el mismo que hablábamos, que independiente de los avances en la tecnología de la radioterapia, el escalamiento de la dosis no ha logrado ser lo suficientemente efectivo, probablemente porque está acompañado también de una toxicidad importante, que fue lo que nos mostró, digamos, el primer estudio que vimos, y por eso lo que ellos van a hacer en este estudio y lo que propusieron hacer en este estudio era aleatorizar a los pacientes en un grupo control y en un grupo experimental. El grupo control iba a ir al tratamiento de radioterapia estándar con quimioterapia concomitante. El grupo experimental se iba a individualizar ese tratamiento de radioterapia y luego ambos grupos iban a ir a quimioterapia de consolidación. Entonces, ¿cómo iba a ser ese tratamiento del grupo experimental? Ese tratamiento experimental, ellos iban a tener, digamos, un tratamiento normal, digamos, en principio, pero luego se iba a hacer un tratamiento luego se iba a hacer unas imágenes de PET, y con esas imágenes de PET se iba a tratar de calcular y se iba a tratar de cuantificar y de definir la dosis que se iba a terminar en las últimas sesiones de tratamiento. Entonces, el grupo experimental iba a terminar recibiendo más dosis que el grupo control, pero al mismo tiempo esa más dosis iba a estar mejor caracterizada y mejor dirigida porque se iba a dirigir a través de PET. Entonces, básicamente lo que ellos iban a hacer era que iban a dirigir entre 2.2 y 2.4 grays por fracción al GTB, y que iban a terminar en 20 fracciones y 2 grays al todo el PTB. Y lo iban a tratar de adaptar, porque cuando hacían el PET, más o menos antes de la radioterapia y a los 36 grays, iban a adaptarse a la respuesta
para terminar dando una dosis escalada entre 2.2 y 3.8 grays por fracción en el GTB durante las últimas 10 fracciones. ¿Cuál era el objetivo de ellos? Pues poder determinar si los pacientes con cáncer de pulmón de célula no pequeña se beneficiaban de hacer como una selección de esos pacientes a través de imágenes para lograr un escalamiento de dosis. Incluyeron 243 pacientes, de esos en el grupo control estaban incluidos 122 y en el grupo experimental 121. No había diferencias en las características de los pacientes y hubo una diferencia estadísticamente significativa en la supervivencia global. Si ustedes ven, acá está la gráfica de Kaplan-Meier y aquí está, digamos, la diferencia en la mediana de supervivencia global, que en el grupo control fue de 28 meses y en el grupo experimental fue 44.6 meses. Eso digamos que es un aumento significativo por el número de meses en los que se está aumentando la supervivencia global de esos pacientes. Asimismo, la supervivencia libre de progresión pasó en el grupo control de 12.6 y en el grupo experimental de 15.1 meses. La respuesta también fue mucho mejor en el grupo experimental, pero no fue estadísticamente significativa en términos de control local. Los efectos adversos fueron similares entre ambos grupos. Entonces, en conclusión, una posibilidad de individualizar y de adaptar la dosis la dosis de radiación a través del PET puede ser una forma de tratamiento segura que puede lograr alcanzar una mejor supervivencia global y una mejor supervivencia libre de progresión, probablemente porque ese modelo que dicen que como que algo le puede aplicar a todos o que one dose fitting all patients, probablemente es el pasado y cada vez vamos a estar hablando más de poder individualizar el tratamiento de acuerdo a las mejores imágenes y a las mejores opciones de tratamiento que tenemos. El siguiente estudio del que vamos a hablar es un estudio que va a tratar de utilizar para cuantificar la cantidad de calcificaciones coronarias, la cantidad de calcificación en las arterias coronarias como un factor de riesgo para toxicidad coronaria. ¿Cuál es, digamos, la hipótesis detrás de esto? Es que si deberíamos, que si a través de los tags de simulación podemos cuantificar la cantidad de calcificaciones que tienen las coronarias y de esta manera podemos poder tratar de predecir cuál es el riesgo de eventos cardiovasculares que tienen estos pacientes y poder ser más estrictos en la planeación. Entonces lo que ellos hicieron fue que tomaron una cohorte de pacientes con cáncer de pulmón de estadio 3 de célula no pequeña, de 6 estudios que se habían realizado entre 1996 y el 2009, y básicamente lo que ellos querían mirar era ver eventos cardíacos sintomáticos. Y lo que hicieron fue cuantificar cuáles eran las calcificaciones y medir el volumen de calcificaciones en las arterias coronarias que presentaban esos pacientes. ¿Y qué fue lo que encontraron? Entonces lo que encontraron fue que digamos que en 109 pacientes en los que se presentaron esos eventos, digamos, los pacientes que presentaron eventos coronarios, lo que encontraron era que de esos pacientes, más o menos, solamente el 14% de los pacientes tenían algún evento, digamos, como un factor de riesgo coronario previo, y que el 59% tenía calcificaciones. Que los que no tenían calcificaciones solamente se presentaron 3 eventos. Que los que tenían baja cantidad de calcificaciones, es decir, menos de 0.2 centímetros cúbicos, solamente tuvieron una presentación de 9 eventos, y que en cambio los que tenían un alto grado de calcificaciones hubo 14 eventos. Entonces lo que mostraron ellos era que entre más calcificaciones se evidenciaban en el tag de simulación, calcificaciones a las arterias coronarias, más riesgo había de presentar un evento cardiovascular. Entonces ellos quieren, y en este estudio lo que quieren mostrar es que necesitamos de mejores formas para poder predecir cuál es el riesgo cardiovascular de los pacientes con cáncer de pulmón, que una posible opción podría ser determinar a través del tag de simulación la cantidad de calcificación o la presencia de calcificaciones en las arterias coronarias. Si los pacientes tienen un volumen significativo de calcificación, probablemente van a necesitar de utilizar una técnica de radiación donde le demos más prioridad a la protección al corazón, porque lo que ellos encontraron era que la enfermedad cardíaca de base o el antecedente de una enfermedad cardiovascular no era lo suficientemente bueno para predecir ese riesgo, y que el riesgo se podía establecer mejor
con la presencia de calcificaciones en las arterias coronarias. El último estudio del que vamos a hablar hoy es un estudio que va a tratar de determinar cuáles eran los patrones de la progresión de la enfermedad después de tratamiento con quimioterapia, con carboplatino, etoposide y atezolizumab en pacientes. Y ahora vamos a cambiar de grupo de pacientes porque ahora vamos a hablar de pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña con estadio extenso, con entonces sabemos que el atezolizumab más el carboplatino y el etoposide se ha convertido en la primera línea y en el estándar de tratamiento para los pacientes con cáncer de pulmón de célula pequeña que presentan con una presentación extensa. Sabemos que en esos pacientes más del 10% de los pacientes tienen metástasis al diagnóstico y que más del 50% de esos van a desarrollar metástasis cerebrales en menos de 2 años. Y la idea es poder determinar esos pacientes dónde van a recaer. Sabemos por los resultados de la supervivencia global del IMpower 133 que a esos pacientes les va mejor cuando combinamos carboplatino, etoposide y atezolizumab que cuando utilizamos únicamente carboplatino y etoposide. Entonces es básicamente un estudio que lo que buscó fue tratar de, a través de tomar los datos del IMpower 133, poder establecer cuáles fueron los patrones de recaída de esos pacientes. Entonces, lo que ellos encontraron era que los pacientes no había, digamos que cuando comparaban el grupo de los que habían recibido atezolizumab versus los que recibieron el grupo de placebo, pues el grupo que recibió PCI o radioterapia craneal profiláctica presentaba menos enfermedad nueva en el cerebro que el grupo que no había recibido PCI, pero que no había una diferencia tan marcada, digamos que entre el grupo que estaba en el grupo placebo y el grupo que había recibido el atezolizumab. Es decir, el grupo que recibió el atezolizumab, ese grupo se comportaba, digamos, de una forma similar al grupo que había recibido el placebo, pero que sí había una diferencia entre el grupo que había recibido PCI y el grupo que no había recibido PCI. Y por acá. ¿Cuál era? Pero la pregunta es si había una diferencia en el tiempo para desarrollar esas metástasis. Y sí había una diferencia en el tiempo para desarrollar esas metástasis. O sea, aunque en ambos grupos se iban a terminar presentando metástasis en el cerebro, la diferencia para que se produjeran esas metástasis es que en el grupo que recibió atezolizumab, la mediana de tiempo para la progresión intracraniana era de 20 meses, comparado con de 10.5 meses en el grupo que recibía placebo. Es decir, que el grupo que recibía atezolizumab, el tiempo para presentar metástasis en el cerebro era más largo que el tiempo en el grupo que recibía placebo. En los pacientes que no habían recibido prophylactic cranial irradiation o radioterapia craneal profiláctica, sabemos que esos pacientes iban a presentar más metástasis que los que no habían recibido, pero si miramos el grupo que recibía atezolizumab también iba a demorarse más tiempo en la progresión intracraneana comparado con el grupo de placebo. Esto nos habla que ese grupo de pacientes que están en un tratamiento con atezolizumab, carboplatino y etoposide podrían beneficiarse de diferir esa radioterapia craneal profiláctica, dado que se van a demorar más tiempo en presentar una progresión comparado con el otro grupo. Y que cuando mirábamos los patrones de recaída para toda la población, pues en general lo que íbamos a mirar era que, digamos que iban a terminar presentando metástasis también por fuera del cerebro en diferentes localizaciones, como el pulmón, como los linfáticos, como el hígado. Entonces esto es importante, digamos, ponerlo en contexto de otros estudios, y es que se está evaluando la posibilidad de diferir el uso de la radioterapia craneal profiláctica para tratar de utilizar únicamente, digamos, seguimiento con resonancia, y también que se habla de la posibilidad de que los pacientes después de que van a tratamiento con inmunoterapia o con quimioterapia, esos pacientes podríamos hacer un tratamiento de consolidación con radioterapia sobre las lesiones principales o sobre la enfermedad residual metastásica o a nivel pulmonar, y que continuaran en el mantenimiento con el atezolizumab, pero eso está en estudio
en otros estudios que están en curso. Entonces, en conclusión, en el Empower 133, el tiempo para la progresión intracraneal fue menor en los pacientes que no recibían atezolizumab, y los pacientes que recibían atezolizumab se demoraban más tiempo en presentar esta progresión, lo que sugiere que probablemente el atezolizumab tiene un efecto en la penetrancia del sistema nervioso central y en el retraso de la enfermedad a nivel intracraneal, que en ambos brazos de tratamiento pues se presentaba una progresión en los sitios de enfermedad inicial, y esto empieza a sugerir la posibilidad de que luego de un tratamiento inicial con quimioterapia e inmunoterapia con atezolizumab, estos pacientes podrían ir a una consolidación de tratamiento con radioterapia y con radiocirugía. Espero que el resumen de los artículos que fueron presentados en Astro 2020 haya sido muy útil para ustedes. Les agradezco por la atención. Estos son mis correos. Quedo muy atento ante todas las preguntas y dudas, y que podamos, digamos, continuar la discusión de estos abstracts interesantes que fueron presentados. Muchas gracias a todos y que sigan disfrutando ESOF Astro Colombia 2021.